Una niña salva en secreto a un caballo herido. Pero cuando su padre millonario lo rechaza, el caballo demuestra ser el héroe cuando todo parece perdido. La tarde era fresca y tranquila en el rancho Montenegro. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas de los robles susurraran mientras la luz dorada del sol teñía el paisaje de tonos cálidos. Lucía, de 10 años, había salido como de costumbre a pasear en su bicicleta. Era su forma de escapar de la opulencia fría de su hogar, un lugar que, aunque lleno de lujo, carecía de la calidez que tanto anhelaba. Su padre, Héctor Montenegro, un empresario de 47 años, era un hombre rígido y severo, siempre ocupado, siempre exigiendo perfección en todo lo que lo rodeaba, incluso en las relaciones familiares. Lucía pedaleaba por un sendero polvoriento que rodeaba la vasta propiedad. A lo lejos, escuchaba el murmullo del río que cruzaba la parte trasera del rancho, un lugar que siempre la había atraído. Mientras avanzaba, algo inusual llamó su atención, un ruido débil, como un relincho apagado. Detuvo su bicicleta, inclinando la cabeza para escuchar mejor. No había duda, venía de un punto más adelante, cerca de unos arbustos que crecían desordenados al borde del camino. Su curiosidad la llevó a dejar la bicicleta tirada a un lado mientras caminaba con cautela hacia el origen del sonido. Lo que vio le dejó un nudo en la garganta. Allí, entre los matorrales, estaba un caballo. No era como los robustos y bien cuidados animales de los establos del rancho. Este era delgado, con las costillas marcadas bajo un pelaje marrón claro manchado de barro. Su pata delantera derecha estaba visiblemente inflamada y herida, lo que hacía evidente su cojera. El caballo levantó la cabeza con esfuerzo al notar su presencia. Sus grandes ojos oscuros reflejaban miedo y resignación. Lucía sintió que su corazón se encogía. «Oh, pobrecito. ¿Quién te dejó aquí?», murmuró mientras se acercaba con cuidado. El animal no intentó huir, pero tampoco mostraba señales de confianza. Ella extendió su mano despacio, dejando que el caballo la olfateara. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», dijo en voz baja, su tono dulce y tranquilizador. Después de unos segundos, el caballo pareció relajarse ligeramente, bajando la cabeza con un resoplido leve. Lucía aprovechó para observar mejor su estado. La herida de su pata estaba seca en algunas partes, pero todavía se veía roja e irritada, probablemente infectada. Era evidente que este animal había sido abandonado por su incapacidad para caminar bien. «Esto no está bien. No te puedo dejar aquí», pensó Lucía en voz alta, mientras buscaba algo en su mochila. Encontró un pedazo de cuerda que solía usar para colgar objetos en sus paseos y la convirtió en una improvisada rienda. Se la colocó al caballo con movimientos lentos y cuidadosos, temiendo que se asustara, pero él apenas se movió, como si supiera que la niña quería ayudarlo. «Vamos, amiguito. Te llevaré a un lugar donde puedas descansar», dijo con determinación. Tiró suavemente de la cuerda, y aunque al principio el caballo dudó, finalmente comenzó a seguirla, cojeando dolorosamente a cada paso. Lucía caminaba despacio, ajustando su ritmo para no forzar al animal más de lo necesario. El trayecto de regreso al rancho fue largo y complicado. Lucía constantemente miraba hacia atrás para asegurarse de que no se cruzarían con ningún empleado del lugar. Sabía que si alguien la veía, inmediatamente le contarían a su padre, y no podía arriesgarse a que la detuvieran antes de ayudar al caballo. Cuando finalmente llegaron, Lucía se dirigió hacia la parte más alejada de los establos, un viejo cobertizo que apenas se usaba. Empujó la puerta de madera, rechinando en protesta, y guió al caballo hacia adentro. Aunque el lugar estaba lleno de polvo y telarañas, sería un refugio seguro. «Este será tu hogar por ahora», le dijo mientras acariciaba su hocico con delicadeza. «Voy a buscar agua y algo de comida para ti. Mañana encontraré la forma de curar tu herida, lo prometo». Mientras Lucía cuidaba de su nuevo amigo, dentro de la mansión, don Héctor observaba todo desde la ventana de su oficina en el segundo piso. Había estado revisando documentos financieros cuando vio a su hija aparecer con un caballo cojo y delgado. Frunció el ceño, dejando caer la pluma con la que escribía y cruzándose de brazos. «No puedo creerlo», murmuró con irritación. Para él, la acción de su hija no tenía sentido. Los animales en el rancho debían ser fuertes, útiles y sobre todo, valiosos. Un caballo en esas condiciones no era más que una carga innecesaria. Lucía, ajena a la mirada severa de su padre, continuó acomodando al caballo en el cobertizo.
Le improvisó un lecho con paja que encontró apilada en una esquina y le llevó un balde de agua. «Espero que esto sea suficiente por ahora», dijo con una sonrisa, sintiendo una conexión inmediata con el animal. Esa noche, mientras volvía a la casa, una mezcla de emociones la invadía. Estaba orgullosa de haber ayudado al caballo, pero sabía que enfrentar la furia de su padre era inevitable. Sin embargo, estaba decidida. No importaba lo que dijera don Héctor, ella haría todo lo posible por salvar a su nuevo amigo. Lucía despertó temprano al día siguiente, mucho antes de que los rayos del sol iluminaran completamente la propiedad. Se vistió en silencio, con un sencillo suéter gris y jeans, y salió de su habitación descalza para no hacer ruido. Sabía que su padre solía desayunar tarde, por lo que tenía al menos un par de horas para atender al caballo sin ser descubierta. Con una pequeña bolsa de tela que había llenado la noche anterior con pedazos de pan, algunas zanahorias y una botella de agua, se dirigió al cobertizo. El aire era frío, y la hierba estaba cubierta por un manto de rocío que mojaba sus zapatos. A pesar de su nerviosismo, Lucía caminaba con determinación, pensando en cómo ayudar a su amigo de 4 patas. Cuando abrió la puerta del cobertizo, el caballo levantó la cabeza, como si la estuviera esperando. Aunque su postura seguía siendo débil, sus ojos mostraban una chispa de esperanza que no estaba allí el día anterior. «Buenos días, amiguito», dijo Lucía en voz baja, acercándose lentamente. Sacó una zanahoria de la bolsa y se la ofreció. El caballo, después de olfatearla un momento, la mordió con cuidado, y la niña no pudo evitar sonreír al escuchar el crujido. «Sabía que tenías hambre. Tengo más para ti». Mientras el animal comía, Lucía observó de cerca la herida en su pata. Aunque seguía hinchada, ya no parecía tan roja, pero estaba sucia y cubierta de tierra seca. Sin dudarlo, sacó un pequeño trapo que había tomado de la cocina y la botella de agua. «Esto te va a doler un poco, pero necesito limpiarla. Prometo ser cuidadosa». El caballo relinchó suavemente cuando Lucía comenzó a limpiar la herida, pero no se movió, como si confiara completamente en ella. Mientras trabajaba, la niña le hablaba en voz baja. «No sé por qué alguien te abandonaría, pero estás a salvo ahora. Te voy a cuidar, aunque tenga que hacerlo en secreto». En ese momento, un ruido detrás de ella la hizo congelarse. Giró rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza, pero solo era Tomás, uno de los trabajadores más viejos del rancho, que sostenía una pala y la miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Señorita Lucía, ¿qué está haciendo aquí tan temprano?», preguntó el hombre, frunciendo el ceño al ver al caballo herido. Lucía sintió que se le secaba la boca, pero sabía que no podía mentirle. Tomás siempre había sido amable con ella, aunque era conocido por ser leal a su padre. «Por favor, Tomás, no le digas a mi papá», suplicó, poniéndose frente al caballo como si quisiera protegerlo. «Lo encontré ayer. Estaba abandonado y herido. No podía dejarlo así». El anciano la observó en silencio por unos segundos, su mirada viajando del caballo a la niña. Finalmente, suspiró. «Señorita, su padre no estará contento si descubre esto. Sabe cómo es él con los animales que no tienen valor para el rancho». «Pero sí tiene valor», respondió Lucía rápidamente, con los ojos brillando de determinación. «Puede que no lo vean ahora, pero este caballo merece una oportunidad. Yo misma me ocuparé de él. Solo necesito que no le diga nada a mi papá». Tomás se quedó callado por un momento, acariciándose la barba gris. Finalmente asintió lentamente. «No diré nada, pero tenga cuidado. Su padre siempre se entera de todo. Si necesita ayuda con el caballo, puede buscarme. Pero hágalo con discreción». Lucía sonrió, aliviada. «Gracias, Tomás. Prometo que seré cuidadosa». Cuando el hombre se fue, Lucía volvió su atención al caballo. «Tenemos que mantener esto en secreto, ¿de acuerdo? Pero ya no estamos solos. Tomás también te ayudará si lo necesitamos». Durante el resto de la mañana, Lucía terminó de limpiar la herida del caballo y lo alimentó lo mejor que pudo. Antes de regresar a casa, lo acarició con ternura. «Te pondré un nombre pronto, lo prometo. Por ahora, cuídate. Regresaré más tarde». Sin embargo, mientras Lucía volvía a la casa, su padre ya estaba esperando. Héctor Montenegro estaba sentado en la mesa del comedor, leyendo el periódico con una taza de café en la mano. Su expresión era severa, como siempre, pero al verla entrar,
bajó el periódico lentamente. ¿Dónde estabas tan temprano, Lucía?, preguntó, sin levantar la voz pero con un tono que hacía imposible evitar responder. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Trató de sonar casual. Fui a dar una vuelta por el rancho. Me gusta salir temprano. Héctor la observó detenidamente por unos segundos, sus ojos grises llenos de sospecha. Espero que no te estés metiendo en problemas. Ya sabes cómo valoro el orden aquí. No quiero sorpresas. La niña asintió, intentando mantener la compostura. No, papá. Todo está bien. Héctor volvió a su periódico, pero Lucía sabía que no era tan fácil engañarlo. Aún así, estaba decidida a proteger al caballo, sin importar lo que hiciera falta. En el fondo, sentía que este animal no solo necesitaba de ella, sino que ella también lo necesitaba a él, aunque aún no entendiera completamente por qué. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El tiempo avanzaba como un río incesante, y con cada amanecer, la rutina secreta de Lucía se volvía más firme. Valiente, como había decidido llamarlo, mostraba señales de recuperación. Su mirada, que al principio estaba apagada, comenzaba a llenarse de curiosidad. Aunque su pata seguía doliendo, el caballo se esforzaba por apoyar un poco más de peso en ella, como si entendiera que Lucía estaba haciendo todo lo posible para ayudarlo. Esa mañana, mientras la neblina aún cubría el rancho, Lucía salió de su habitación en completo silencio, con su pequeña bolsa de tela colgada al hombro. Había logrado reunir algunos trozos de pan duro y un puñado de avena de la despensa, cosas que su padre no notaría que faltaban. Se detuvo un momento en el pasillo, escuchando los ruidos lejanos de la casa. Su padre debía estar aún dormido. Héctor Montenegro siempre comenzaba su día más tarde, pero eso no le daba margen para descuidos. La niña avanzó con pasos ligeros hasta el cobertizo, su refugio secreto. Cuando abrió la puerta, Valiente estaba despierto, con las orejas erguidas al escucharla entrar. Una sonrisa cruzó el rostro de Lucía. «Buenos días, Valiente. Espero que tengas hambre, porque hoy traje algo especial». El caballo relinchó suavemente, como si respondiera. Lucía se acercó, depositó la bolsa en un rincón y comenzó a acariciar el cuello del animal. Cada vez que lo tocaba, sentía que su vínculo se fortalecía. «Sabes, creo que estás mejorando. Tu pata ya no se ve tan hinchada, y hasta pareces más fuerte. ¿Qué opinas tú?». Mientras hablaba, sacó el alimento y lo colocó frente al caballo. Valiente comió con avidez, mientras Lucía se arrodillaba a su lado para observar de cerca la herida. Había conseguido un ungüento del botiquín del rancho, uno que los trabajadores usaban para los caballos de carrera. Se lo había llevado con cuidado, asegurándose de que nadie la viera. «Esto te ayudará», le dijo mientras aplicaba el ungüento con delicadeza. Valiente se movió un poco al sentir el contacto, pero no protestó. «Lo sé, debe doler un poco, pero tienes que aguantar. Eres fuerte, Valiente. Lo eres». El proceso duró varios minutos. Lucía trabajó con cuidado, limpiando la zona alrededor de la herida y asegurándose de que todo quedara lo mejor posible. Cuando terminó, se sentó junto al caballo y dejó escapar un suspiro. «Si mi papá supiera que estoy aquí, me mataría. Pero no me importa. Tú mereces estar aquí tanto como cualquier otro caballo». Valiente la miró con sus profundos ojos oscuros, y Lucía sintió que entendía cada palabra. Unos minutos más tarde, cuando Lucía estaba guardando el ungüento en su bolsa, escuchó un ruido a lo lejos. Su corazón dio un vuelco. Era el sonido inconfundible del motor del auto de su padre. Héctor Montenegro había regresado al rancho antes de lo habitual, algo completamente fuera de lo común. Con el corazón acelerado, Lucía apagó la lámpara que usaba para iluminar el cobertizo y salió rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella. Sabía que debía regresar a la casa antes de que su ausencia levantara sospechas. El camino hacia la casa le pareció eterno. Con cada paso, el ruido del motor se hacía más fuerte, hasta que finalmente vio el lujoso sedán negro estacionarse frente a la entrada principal. Desde la distancia, pudo distinguir a su padre bajando del auto, con el ceño fruncido y su teléfono móvil pegado al oído. Lucía apresuró el paso y entró a la casa por la puerta trasera, asegurándose de que no la viera. Se dirigió a la cocina,
donde fingió estar buscando algo en el refrigerador cuando escuchó los pasos de Héctor acercándose. «Lucía». La voz de su padre la hizo detenerse en seco. «Sí, papá», preguntó, intentando sonar despreocupada mientras cerraba la puerta del refrigerador. Héctor la observó con atención. Sus ojos grises parecían leer cada movimiento, como si buscara algo fuera de lugar. «¿Qué estabas haciendo? Te he notado extraña últimamente. Desapareces temprano y siempre estás corriendo de un lado a otro». Lucía sintió que el calor subía a su rostro, pero mantuvo la calma. «Nada, papá. Solo estaba buscando algo de desayunar. Me gusta salir a caminar temprano, eso es todo». Héctor levantó una ceja, claramente poco convencido. «Sabes que no tengo tiempo para juegos ni secretos, Lucía. Este rancho se mantiene bajo reglas claras, y no me gusta que las cosas se salgan de control. Espero que no estés haciendo nada que pueda ser una distracción innecesaria». «Entendido, papá», respondió ella, bajando la mirada. «No estoy haciendo nada malo». Héctor la miró por un momento más, luego suspiró y se alejó hacia su oficina. Lucía dejó escapar un suspiro de alivio, pero sabía que su padre no se quedaría tranquilo por mucho tiempo. Tendría que ser más cuidadosa si quería mantener a Valiente en secreto. Esa noche, cuando todo estaba en calma, Lucía volvió al cobertizo. Valiente la recibió con un relincho bajo, como si sintiera la tensión que la niña cargaba. «Papá casi me descubre hoy», le dijo mientras lo acariciaba. «Pero no te preocupes, no voy a dejar que nada malo te pase». Se quedó con el caballo más tiempo del habitual, acariciándolo y hablándole en susurros. En esos momentos de tranquilidad, Valiente era su refugio, un amigo que la comprendía sin necesidad de palabras. No sabía cuánto tiempo más podría mantenerlo oculto, pero estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para protegerlo. Sin embargo, lo que Lucía no sabía era que Héctor Montenegro ya había comenzado a sospechar. El hombre no era fácil de engañar, y cada pequeño detalle que salía de lugar en su perfecto rancho era algo que no dejaba pasar por alto. Aunque no tenía pruebas, Héctor estaba decidido a descubrir qué estaba ocurriendo. Y cuando lo hiciera, no sería indulgente. Las sospechas de Héctor crecían con cada día que pasaba. Era un hombre metódico, alguien que había construido su fortuna no dejando cabos sueltos ni tolerando sorpresas. Y ahora, algo no encajaba. Su hija, siempre obediente y transparente, estaba actuando de forma diferente. No era un cambio obvio, pero para alguien como Héctor, acostumbrado a observar hasta el más mínimo detalle, era imposible no notarlo. Una mañana, después de terminar una llamada importante en su oficina, Héctor decidió que ya era hora de investigar. Ordenó a los empleados del rancho que revisaran cada rincón de la propiedad y reportaran cualquier irregularidad. No dio razones, simplemente instruyó: «Quiero todo en perfecto orden. Si algo no está donde debería, me lo dicen de inmediato». Lucía, que estaba en el comedor desayunando, escuchó esas palabras y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que su padre no hacía ese tipo de cosas sin motivo. Intentó mantenerse tranquila, pero por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. En cuanto Héctor salió de la casa para supervisar los establos principales, Lucía corrió hacia la cocina, donde Tomás estaba limpiando unas herramientas. «Tomás, mi papá está revisando todo. Si encuentra a Valiente, no sé qué hará, necesito moverlo. Tiene que esconderse mejor». El hombre mayor la miró con preocupación. «Señorita Lucía, mover al caballo ahora sería muy peligroso. Apenas está comenzando a recuperarse, y cualquier esfuerzo podría empeorar su herida». «Pero si lo encuentra, mi papá lo sacará del rancho», exclamó ella, desesperada. Tomás suspiró. No quería ver a la pequeña tan angustiada, pero también entendía el riesgo. «Escuche, señorita. Yo me encargaré de distraer a los trabajadores si llegan cerca del cobertizo. Pero usted tiene que asegurarse de no levantar sospechas. Si su papá la ve nerviosa, empezará a buscar aún más». Lucía asintió con fuerza, pero la ansiedad no la abandonó. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Mientras tanto, Héctor continuaba su inspección. El hombre observaba cada detalle: los establos, los almacenes, incluso las zonas donde se guardaban herramientas que rara vez se usaban. Todo parecía en orden, pero eso no hacía más que frustrarlo. Tenía el presentimiento de que algo no estaba bien, pero no lograba identificar qué.
Cuando llegó cerca del cobertizo viejo, uno de los empleados se acercó para hablar con él. «Señor Montenegro, la cerca norte necesita reparaciones. Algunos postes están flojos y podríamos tener problemas con el ganado». Héctor frunció el ceño. Aunque quería seguir con su revisión, sabía que los problemas estructurales no podían esperar. «Veamos eso ahora mismo», dijo con un tono autoritario, dirigiéndose hacia el área mencionada. En el cobertizo, Lucía aprovechaba cada segundo para reforzar su escondite. Había colocado mantas viejas alrededor del área donde estaba Valiente, camuflándolo entre herramientas y objetos en desuso. El caballo, como si entendiera la gravedad del momento, se mantenía en silencio, observándola con sus profundos ojos oscuros. «Prometo que esto es temporal, Valiente», le susurró mientras acariciaba su hocico. «Pronto todo estará bien, y nadie podrá decir que no mereces estar aquí». El día continuó con tensión en el aire. Héctor, aunque no encontró nada fuera de lo común en su primera inspección, no estaba del todo satisfecho. Esa noche, durante la cena, lanzó preguntas aparentemente casuales. «Lucía, últimamente he notado que te interesan más los caballos. ¿Algún motivo en particular?», preguntó mientras cortaba su carne con precisión. Lucía tragó saliva. «Siempre me han gustado los caballos, papá. Solo he pasado más tiempo en los establos porque me gusta aprender sobre ellos». Héctor levantó la vista, observándola fijamente. «¿Aprender? ¿De quién? Ningún entrenador ha reportado que estés asistiendo a sus sesiones». Lucía bajó la mirada hacia su plato, buscando una respuesta. «Solo observo. Tomás me explica cosas a veces. No es nada formal». Héctor no dijo nada más, pero su silencio fue peor que cualquier palabra. Esa noche, mientras Héctor estaba en su estudio revisando documentos, decidió tomar cartas en el asunto. Llamó a uno de sus hombres de confianza y le dio instrucciones precisas. «Quiero una revisión completa del cobertizo viejo. Mañana temprano. Si hay algo ahí que no debería estar, quiero saberlo». Lucía, por su parte, seguía en vela en su habitación. Aunque el día había terminado, su preocupación no la dejaba descansar. Se levantó y miró por la ventana hacia el cobertizo, preguntándose cuánto tiempo más podría mantener a Valiente a salvo. Mientras tanto, en el cobertizo, el caballo permanecía en silencio, como si también entendiera que el día siguiente sería crucial. Lo que nadie sabía era que este mismo animal, rechazado y considerado inútil por Héctor, pronto tendría la oportunidad de demostrar su verdadero valor. El amanecer llegó con un aire pesado en el rancho. Héctor Montenegro, fiel a su naturaleza meticulosa, se levantó antes de lo habitual y se dirigió hacia el cobertizo acompañado de dos de sus empleados más confiables. La instrucción era clara: revisar cada rincón y asegurarse de que no hubiera nada fuera de lugar. Para él, no se trataba solo de su desconfianza hacia Lucía, sino de mantener el control absoluto sobre su propiedad. Lucía, por su parte, dormía profundamente, agotada por los días de tensión. Pero su descanso no duraría mucho. Héctor llegó al cobertizo y ordenó que abrieran las puertas. El lugar, oscuro y lleno de objetos acumulados, parecía inofensivo a simple vista. Pero algo llamó su atención: una ligera impresión en el suelo de tierra. Una huella de pezuña. Frunció el ceño. «¿Qué es esto?», murmuró, señalando el rastro. Los hombres comenzaron a revisar con más atención, moviendo herramientas y cajas viejas. De repente, uno de ellos se detuvo y, con un movimiento rápido, retiró una manta raída. Lo que encontraron debajo los dejó sorprendidos. Ahí estaba Valiente, mirando fijamente a los intrusos con una mezcla de miedo y desafío. «¿Qué demonios?». Héctor dio un paso hacia adelante, examinando al animal. La pata herida del caballo era evidente, así como su delgadez. Aunque estaba claro que alguien lo había estado cuidando, para Héctor aquello no tenía justificación. «¿Quién trajo este caballo aquí?», exigió, su voz grave resonando en el cobertizo. Los empleados se miraron entre sí, inseguros de cómo responder. En ese momento, el ruido en el cobertizo despertó a Lucía. Al abrir los ojos, sintió un nudo en el estómago. Algo estaba mal. Sin pensarlo dos veces, se levantó y corrió hacia el cobertizo, aún con su camisón puesto y el cabello despeinado. Cuando llegó, encontró a su padre de pie frente a Valiente, con los brazos cruzados y una expresión de ira contenida. «Papá, no», exclamó,
entrando rápidamente. Héctor giró la cabeza, sorprendido al verla allí. «Así que tú eres la responsable de esto». Lucía se detuvo, respirando con dificultad, pero no bajó la mirada. «Papá, puedo explicarlo». «¿Explicarlo?» Héctor soltó una risa sarcástica. «¿Qué es lo que quieres explicarme, Lucía? ¿Que escondiste un caballo cojo en mi rancho, en secreto, desobedeciendo todas las reglas?» Lucía se armó de valor y dio un paso hacia Valiente, que relinchó suavemente al verla. «Lo encontré en el bosque. Estaba herido, abandonado. Si no lo traía aquí, habría muerto». «Y debiste dejarlo morir», respondió Héctor con frialdad. «¿Sabes cuántos animales hay ahí afuera que sufren todos los días? No es nuestro trabajo salvarlos. Este rancho no es un refugio, es un negocio, y yo no voy a permitir que algo como esto lo arruine». Las palabras de Héctor cayeron como cuchillo sobre Lucía, pero ella no se dejó intimidar. Valiente no es solo algo, papá. Es un ser vivo que merece una oportunidad. Si lo vieras como yo lo veo, entenderías que vale la pena salvarlo. Héctor negó con la cabeza, cada vez más frustrado. «No, Lucía. Lo único que veo es un animal inútil que no tiene lugar aquí. Este caballo no tiene futuro. Y tú tampoco lo tendrás si sigues tomando decisiones sin consultarme. Por favor, papá, no lo hagas», rogó Lucía, con lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Pero Héctor ya había tomado una decisión. Miró a uno de los empleados y señaló al caballo. «Llévenlo fuera del rancho. Encuentren a alguien que se lo lleve, o déjenlo donde lo encontraron. Pero no quiero verlo aquí cuando regrese». «No, papá, no puedes hacer esto», gritó Lucía, colocándose entre Valiente y los hombres. «Si te importa aunque sea un poco lo que siento, déjalo quedarse». Héctor la miró fijamente, con una mezcla de rabia y desconcierto. «Lucía, te lo he dicho 1000 veces, este mundo no es para soñadores. Si sigues aferrándote a cosas como esta, solo te lastimarás más. Ahora, sal de aquí. No quiero discutir más». «No me moveré», respondió Lucía con firmeza, extendiendo los brazos como si pudiera proteger a Valiente con su pequeño cuerpo. El silencio llenó el cobertizo por un momento. Héctor respiró hondo, claramente intentando controlar su temperamento. Finalmente, dio un paso atrás. «Está bien, Lucía», dijo con una calma que parecía más peligrosa que su ira. «Si quieres quedarte aquí toda la noche con ese caballo, hazlo. Pero mañana, cuando lo saquen, no habrá nada que puedas hacer». Dicho esto, Héctor salió del cobertizo, dejando a Lucía sola con Valiente. La niña, con lágrimas en los ojos, se acercó al caballo y lo abrazó con fuerza. «Lo siento, Valiente. Estoy tratando, pero no sé si puedo salvarte». Valiente la miró con sus ojos oscuros, y en ese momento, Lucía sintió que no estaba sola en esta lucha. Aunque el futuro parecía incierto, no estaba dispuesta a rendirse. Haría todo lo que estuviera en sus manos para protegerlo, incluso si significaba enfrentarse al hombre más poderoso que conocía, su propio padre. La noche fue larga y llena de incertidumbre. Lucía permaneció junto a Valiente, sin poder dormir, acariciando al caballo con suavidad mientras trataba de calmar su propio corazón desbocado. El cobertizo estaba oscuro, pero ella sentía una extraña calma al tener al animal cerca. Sabía que lo que venía no sería fácil, y que su padre ya había tomado su decisión. Sin embargo, su amor por Valiente la impulsaba a seguir luchando, aunque fuera en solitario. A medida que las horas pasaban, Lucía comenzó a pensar en un plan. Sabía que la única forma de salvar a Valiente sería ocultarlo aún más lejos, más allá del alcance de su padre y sus empleados. Si lograba llevarlo fuera del rancho, al menos tendría una oportunidad de encontrarle un lugar donde pudiera recuperarse y vivir sin miedo. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba la ayuda de alguien. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse cuando Lucía se levantó del suelo del cobertizo. Aún sentía la pesadez de la noche anterior en sus hombros, pero la determinación la mantenía en pie. Valiente descansaba, pero Lucía sabía que no podía quedarse mucho tiempo en ese lugar. En cuanto su padre cumpliera su amenaza y los hombres llegaran a buscar al caballo, Valiente estaría en peligro. Se dirigió rápidamente hacia la casa principal. Aunque sabía que el momento de enfrentarse a Héctor estaba cerca,
también sabía que no podía perder más tiempo. Al llegar a la entrada, vio a Tomás en el jardín, cuidando las plantas. Aprovechó la oportunidad para hablar con él en privado. «Tomás», susurró Lucía mientras se acercaba, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Tengo que sacar a Valiente del rancho antes de que papá regrese. Necesito que me ayudes». Tomás la miró fijamente. «¿Sabes lo que estás pidiendo, señorita? Si lo hacen, no solo perderás la confianza de su padre, sino que podrías poner en peligro tu propio futuro. Él no perdona estas cosas». Lucía asintió, aunque no se amedrentó. «Lo sé, pero no puedo dejar que lo lleven. Valiente no merece sufrir más. Ayúdame, por favor. No tengo a nadie más en quien confiar». Tomás miró al suelo, pensativo. Sabía que Lucía estaba siendo valiente, pero también temía que su decisión pudiera traer consecuencias graves. Finalmente, suspiró. «Voy a ayudarte, pero tienes que prometerme que, cuando todo esto termine, serás cuidadosa. No quiero que te metan en problemas». Lucía sonrió, agradecida. «Te prometo que lo haré. Ahora, tenemos que mover a Valiente rápido». Ambos se dirigieron al cobertizo. Lucía pudo ver que los trabajadores ya se estaban reuniendo para comenzar su jornada, lo que significaba que su tiempo se agotaba. Entraron en el cobertizo, donde Valiente aún descansaba. Lucía lo acarició suavemente. «Vamos, Valiente, tenemos que irnos», susurró, mientras Tomás comenzaba a preparar una vieja carreta de madera que había utilizado en el pasado para transportar suministros. Tomás se acercó y, con mucha cautela, ayudó a Lucía a colocar al caballo en la carreta. «Será un viaje largo, y necesitarás tener todo preparado para cuando llegues al lugar seguro. No puedo acompañarte por mucho tiempo, pero te guiaré lo más lejos posible». Lucía asintió, aún más decidida que antes. Mientras Tomás movía la carreta, ella se aseguraba de que Valiente estuviera lo más cómodo posible. El caballo parecía sentir su urgencia y, aunque algo cansado, se mantenía tranquilo. A medida que se adentraban en el terreno cercano a los límites del rancho, Lucía no podía evitar mirar atrás. Cada paso que daban alejándose de la casa era un paso más cerca de la libertad para Valiente. Sin embargo, su mente seguía preocupada por lo que vendría después. ¿Qué diría su padre cuando se diera cuenta de que Valiente había desaparecido? Tomás la miró por encima del hombro. «No te preocupes. Te llevaré a un lugar donde estarás seguro. Solo sigue mi ritmo y no te detengas». Lucía asentó, sin dejar de mirar al frente. Mientras avanzaban, las sombras del rancho se quedaban atrás, y la esperanza comenzaba a florecer en su corazón. Sabía que, aunque todo parecía estar en su contra, algo dentro de ella le decía que había tomado la decisión correcta. No importaba lo que sucediera, Valiente estaría a salvo. De repente, el sonido de los cascos de los caballos retumbó a lo lejos. Lucía se tensó y miró a Tomás con preocupación. «¿Qué es eso?». Tomás frunció el ceño. «Nos están buscando». Lucía aceleró el paso, el corazón latiendo con fuerza. Tenía que llegar al lugar seguro antes de que la descubrieran. El reloj estaba corriendo, y su vida, y la de Valiente, dependían de cada segundo que pasaba. Lucía y Tomás avanzaban rápidamente, el ruido de los cascos de los caballos cada vez más cercano. La carretera de tierra que se extendía ante ellos parecía interminable, pero Tomás, con su experiencia, sabía exactamente hacia dónde debían ir. Había un pequeño refugio en las colinas, un viejo granero que nadie recordaba, pero que para Lucía y Valiente podría ser su salvación. «Rápido, Lucía», murmuró Tomás, mirando atrás para asegurarse de que no lo seguían. «No podemos detenernos. Si llegamos a la colina antes de que nos alcancen, estaremos a salvo». Lucía asintió, sintiendo la presión crecer en su pecho. El sonido de los cascos resonaba con fuerza en sus oídos. Sabía que su padre no tardaría en descubrir que Valiente había desaparecido, y que no dudaría en usar todo su poder para encontrarlo. La ansiedad la mantenía alerta, pero su determinación seguía siendo más fuerte. Mientras avanzaban, el paisaje empezaba a cambiar. Las colinas que rodeaban el rancho se alzaban frente a ellos, cubiertas de árboles y matorrales que ofrecían algo de escondite. Tomás avanzó primero, guiando la carreta hacia un sendero estrecho que serpenteaba por la ladera. Lucía miró atrás una última vez,
intentando detectar cualquier señal de que los estuvieran siguiendo, pero todo estaba en silencio. Sin embargo, ese silencio estaba cargado de tensión. Sabía que cualquier momento podría ser el último antes de que todo se derrumbara. Cuando llegaron a la cima de la colina, Lucía se permitió un breve respiro. La vista desde allí era impresionante, un paisaje verde y tranquilo, tan alejado del caos que había dejado atrás. Tomás detuvo la carreta y comenzó a mover algunas ramas secas para ocultarla entre los arbustos. «Este es el lugar», dijo en voz baja. «Aquí estará a salvo. Nadie vendrá por él». Lucía se acercó a Valiente, quien estaba visiblemente cansado, pero aún con la energía suficiente para mostrarle a su dueña la gratitud que tanto necesitaba. Ella acarició su melena, aliviada de haber llegado tan lejos. «Gracias por estar conmigo, Valiente. Ahora, todo va a estar bien», susurró. De repente, un grito rompió el silencio, seguido del sonido de varios caballos galopando a toda velocidad. Lucía levantó la vista y vio a lo lejos las siluetas de dos hombres montados, acercándose rápidamente. «¡Rápido, Lucía!», exclamó Tomás, empujándola hacia el refugio. «Esos hombres son de tu rancho. Tienes que esconderte y mantener a Valiente oculto. Si te encuentran aquí, todo será en vano». Lucía se apresuró a seguirlo, con el corazón palpitante en su pecho. Entraron en el pequeño granero y, con gran rapidez, comenzaron a esconderse entre las sombras. El caballo se quedó quieto, agazapado, casi como si supiera que la situación era crítica. Desde dentro, Lucía observaba a través de una grieta en la madera. Los dos hombres montados llegaron hasta la cima de la colina y comenzaron a recorrer el área. Lucía no se atrevió a respirar, consciente de que un solo movimiento en falso podría delatarlos. «¿Está segura de que aquí no lo encontraremos?», dijo uno de los hombres, con voz grave. «Lo hemos buscado en todo el rancho. No puede haber escapado tan lejos, es imposible. Seguro está escondido cerca, pero el terreno es grande». «La señora Lucía no lo habría movido sola», respondió el otro, con voz preocupada. Lucía se tensó al escuchar su nombre, pero no se movió. Los hombres parecían dudar, pero finalmente uno de ellos se acercó más al borde de la colina, como si estuviera revisando los alrededores con más detalle. Por un instante, Lucía pensó que la habían detectado, pero los hombres comenzaron a retroceder. «No hay nada aquí», dijo uno de ellos. «Volvamos al rancho. El señor Montenegro nos dará instrucciones sobre qué hacer». Lucía suspiró aliviada, pero no se atrevió a relajarse por completo. Observó cómo los hombres se alejaban, dejando atrás un rastro de polvo en el aire. Sin embargo, lo que había comenzado como una persecución parecía haber terminado, por el momento. Tomás, con la cara pálida por la tensión, se giró hacia ella. «Lo logramos. Pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Es solo cuestión de tiempo antes de que tu padre se entere y mande más gente. Tenemos que movernos a otro lugar, y rápido». Lucía asintió, pero algo en su pecho le decía que la situación no estaba tan resuelta como parecía. A pesar de la breve victoria, sabía que los días por venir serían aún más difíciles. La batalla por la libertad de Valiente apenas había comenzado, y cada paso que daban los acercaba más a la confrontación inevitable con su padre. «Vamos, Tomás. No podemos perder tiempo. Valiente necesita estar a salvo, y yo no puedo permitir que me lo quiten». Con determinación, comenzó a mover la carreta nuevamente, mientras Tomás, detrás de ella, observaba los alrededores con cautela. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero por primera vez, Lucía sentía que no estaba sola en su lucha. A pesar de los obstáculos, y a pesar del miedo, estaba dispuesta a luchar por lo que creía, y por Valiente. Lucía y Tomás avanzaron con cautela a través de los senderos ocultos, moviéndose rápidamente entre los árboles y las rocas para evitar ser detectados. Sabían que no podían quedarse mucho tiempo en ese refugio, y el riesgo de que su padre los encontrara era cada vez mayor. La tierra que rodeaba el rancho era vasta, pero también peligrosa. Las colinas estaban llenas de rincones donde podían esconderse por un tiempo, pero no por siempre. El plan de Lucía se estaba volviendo cada vez más arriesgado. «Tomás, ¿a dónde vamos ahora?», preguntó Lucía, la tensión de los últimos días aún pesando sobre sus hombros. Sus pasos eran rápidos pero firmes, su mente enfocada en el futuro incierto que les esperaba. Tomás, aunque preocupado, mantenía la calma. «Hay una cabaña vieja en el borde del bosque»,
no muy lejos de aquí. La usábamos de vez en cuando éramos más jóvenes. El lugar está apartado y nadie se acerca allí. Si logramos llegar antes de que se oscurezca, puede ser el refugio perfecto para Valiente y para ti. Lucía asintió con decisión. Tenemos que llegar cuanto antes. Si papá manda más hombres, todo podría terminar en desastre. Este es nuestro último intento. Continuaron su marcha, dejando atrás la zona más transitada del rancho. El bosque se hacía más denso a medida que avanzaban, y la quietud que los rodeaba contrastaba con el bullicio que quedaba atrás. Lucía sentía el peso de la incertidumbre en su pecho, pero una pequeña chispa de esperanza brillaba al pensar en la cabaña, en un lugar donde Valiente podría descansar y sanar. A medida que el sol comenzaba a bajar en el horizonte, la pequeña cabaña apareció a lo lejos. Estaba oculta entre los árboles, casi invisible para cualquiera que no conociera bien la zona. Cuando llegaron, Lucía respiró hondo, aliviada de haber llegado tan lejos sin ser detectados. «Estamos aquí», dijo Tomás, aliviado pero aún vigilante. «Es solo cuestión de asegurarnos de que nadie venga detrás de nosotros». Con cuidado, entraron en la cabaña. El lugar estaba en ruinas, pero ofrecía lo suficiente como para proteger a Valiente. Había un granero vacío al fondo que se podía usar como refugio temporal, y aunque el lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, Lucía lo vio como su salvación. «Valiente, ya estamos a salvo», susurró Lucía, acariciando al caballo con ternura mientras lo conducía al granero. El animal, aunque agotado, parecía aliviado por estar fuera de peligro, y se acomodó en un rincón, rumiando lentamente. Tomás comenzó a examinar el lugar, buscando algunos suministros que pudieran ser útiles. «Voy a buscar algo de agua para el caballo. Mantente alerta». Lucía se quedó junto a Valiente, observando cómo el caballo descansaba, su respiración pausada, pero la preocupación no la dejaba. ¿Cuánto tiempo podrían permanecer allí sin ser descubiertos? Sabía que su padre no era un hombre fácil de engañar, y que tarde o temprano, la búsqueda por el caballo sería implacable. Justo cuando pensaba que la situación estaba calmada, un sonido lejano alcanzó sus oídos, el galopar de caballos. Lucía se tensó, pero esta vez no se movió. No podían arriesgarse a huir otra vez. Si su padre había enviado más hombres, la cabaña estaría en su ruta. Tomás regresó rápidamente con un cubo de agua y se acercó a Lucía. «No es bueno, Lucía. Están cerca, escuché el sonido de los caballos. Podemos esperar a que pasen, pero no podremos quedarnos mucho más aquí». Lucía se mordió el labio, desesperada. «¿Qué vamos a hacer? ¿Y si nos encuentran? No quiero perderlo». Tomás la miró con una mezcla de determinación y preocupación. «Si te encuentras a tu padre, tendrás que ser fuerte. Puede que no lo entiendas ahora, pero es la única manera de que todo esto termine. Si sigues huyendo, no habrá fin». Lucía sabía que Tomás tenía razón. La huida no era una solución definitiva. En algún momento, tendría que enfrentarse a su padre. El único problema era que, en ese momento, Héctor no solo representaba su miedo, sino también una gran amenaza para Valiente. Con un suspiro, Lucía se levantó de su asiento, con los ojos llenos de resolución. «Voy a hablar con él. No puedo seguir huyendo». Tomás la miró, sin poder ocultar su sorpresa. «¿Vas a confrontarlo ahora? ¿En serio?» Lucía asintió, su voz firme. «Sí. No quiero que Valiente viva con miedo. Y no quiero que mi padre crea que siempre será el que tome las decisiones. No me importa lo que cueste. Es hora de que luche por lo que es justo». Antes de que Tomás pudiera decir algo más, Lucía salió de la cabaña, con el corazón palpitando en su pecho. Sabía que lo que venía era una confrontación difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarse a su padre, con la esperanza de que él pudiera ver más allá de su orgullo y entender que Valiente merecía vivir. El sonido de los caballos volvió a acercarse, pero Lucía ya no retrocedería. El futuro de Valiente estaba en juego, y ella no permitiría que su vida fuera determinada por la voluntad de alguien más. El destino de ambos, el de ella y el de Valiente, estaba a punto de cruzarse con el de su padre. La verdad finalmente saldría a la luz. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70,000 suscriptores. Continuamos con la historia. El aire estaba cargado de tensión mientras Lucía caminaba decidida hacia la salida de la cabaña.
El sonido de los cascos de los caballos ya no era distante, sino mucho más cercano, y sabía que no podía esperar mucho más. Si algo había aprendido durante los últimos días era que, a veces, la única manera de cambiar algo era enfrentarlo directamente. Su padre la había criado bajo la idea de que siempre debía seguir sus órdenes, pero ya no podía continuar ignorando lo que sentía en su corazón. Cuando salió de la cabaña, el cielo ya comenzaba a teñirse de naranja, y el viento traía consigo un leve frío. Lucía se detuvo unos momentos, inhalando profundamente antes de mirar hacia el horizonte. A lo lejos, veía a su padre montado en su caballo, acompañado de varios de sus hombres, que se acercaban con rapidez. Tomás, que había seguido a Lucía desde la cabaña, se acercó con cautela. «Lucía, esto es peligroso. Tu padre no perdonará que hayas llevado al caballo lejos del rancho». Lucía lo miró con determinación. «Lo sé, pero no puedo seguir huyendo. Es el momento de que él vea lo que realmente está en juego. Valiente necesita estar libre, y no voy a permitir que se lo lleven». Con un último vistazo a Tomás, Lucía comenzó a caminar hacia el encuentro inevitable. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con fuerza, el miedo acechando en cada respiro. Sabía que esta confrontación podría cambiarlo todo, y no tenía idea de lo que su padre haría cuando la viera. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. A medida que se acercaba, el sonido de los caballos se intensificó, y pronto Lucía estuvo cara a cara con su padre, Héctor Montenegro. Él estaba allí, con el rostro tenso y una mirada de furia que rápidamente se posó sobre ella. «Lucía», dijo su padre con voz grave, «¿qué es esto? ¿Qué has hecho con el caballo? ¿Cómo te atreves a desafiarme de esta manera?». Lucía lo miró directamente a los ojos, sin titubear. «Papá, Valiente no es solo un caballo. Es un ser vivo que ha sufrido demasiado. Tú no entiendes lo que significa ser responsable de él». Héctor la observó en silencio por un momento, furioso, pero Lucía pudo ver algo más en su rostro, una cierta duda, como si las palabras de su hija estuvieran tocando algo profundo dentro de él, algo que se había enterrado hacía mucho tiempo. «No sigas con esta locura, Lucía», exclamó, levantando la voz. «Este animal es una carga. ¿Por qué no puedes entenderlo?». Justo en ese momento, algo sucedió que sorprendió a todos. Desde el fondo del bosque, Valiente emergió lentamente, su paso tranquilo pero firme. El caballo cojo, que durante tanto tiempo había sido rechazado y subestimado, caminaba hacia ellos con una gracia inesperada, su mirada serena pero desafiante. Héctor y los hombres que lo acompañaban se quedaron paralizados al ver al caballo acercarse. Nadie esperaba que Valiente apareciera de esa manera, especialmente después de todo lo que había sufrido. A pesar de su cojera, el animal parecía moverse con una dignidad que dejaba claro que no estaba derrotado, que no era una carga. Valiente levantó la cabeza y miró directamente a Héctor, como si entendiera la situación, como si estuviera dispuesto a demostrarle algo. Lucía no pudo evitar sonreír al ver la escena. Se acercó al caballo y lo acarició, reconociendo la fortaleza que irradiaba. «Papá, ¿lo ves? Valiente es más fuerte de lo que crees. No importa lo que pienses de él tiene una voluntad indomable. Te está mostrando que no es solo un animal, es una parte de este hogar, y es más valioso que cualquier otra cosa». Héctor la observó con una expresión cambiante, como si por un momento estuviera cuestionando todo lo que había creído sobre Valiente y su hija. Sin embargo, no dijo nada. Solo permaneció en silencio, mirando al caballo con una mezcla de incredulidad y algo que se asemejaba a la admiración. Fue entonces cuando Valiente, sin previo aviso, dio un paso más hacia Héctor, y en un movimiento sorprendente, se agachó, como si estuviera invitando al hombre a acercarse. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Héctor, y su mirada, por primera vez, reflejó algo que Lucía no había visto en él en mucho tiempo, una señal de respeto. «Este caballo, ¿cómo?», murmuró Héctor, mirando a Lucía. «Nunca pensé que un animal así pudiera. Me estaba demostrando algo». Lucía, con una mezcla de asombro y satisfacción, asintió. «Sí, papá. Valiente te está mostrando que no importa lo que parezca por fuera. Él tiene un corazón fuerte, y siempre estuvo dispuesto a luchar. No puedes simplemente rechazarlo por su apariencia, ni por su pasado». Los hombres de Héctor, que habían estado observando en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos. La atmósfera, que antes estaba llena de tensión y confrontación, comenzó a suavizarse. Valiente, con su cojera, pero con su espíritu inquebrantable,
había hecho algo que las palabras no podían. Había demostrado con su presencia que no solo era digno de estar allí, sino que también tenía un lugar en el corazón de la familia Montenegro. Héctor, quien se había mantenido estoico y autoritario durante tantos años, se quedó mirando a Valiente, sin saber qué decir. Finalmente, con voz baja, murmuró: quizás, tal vez estaba equivocado. Lucía, con el corazón lleno de esperanza, se acercó un poco más a su padre. Papá, nunca es tarde para cambiar. Si lo intentas, Valiente puede ser una parte de nosotros. ¿Y yo? Héctor la miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, algo suavizó su expresión. Lo sé, Lucía. Lo sé. El silencio se extendió por un largo momento, mientras Héctor y Lucía se miraban fijamente. La tensión que había estado presente durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de incertidumbre, pero también de posibilidad. El hecho de que Valiente hubiera dado un paso hacia su padre, y de que este último, por primera vez, se hubiera detenido a observarlo realmente, significaba que algo en su interior había comenzado a cambiar. Valiente, con su cuerpo marcado por cicatrices, su cojera visible, pero con su mirada firme y llena de inteligencia, continuaba mirando a Héctor, como si le estuviera evaluando, invitándolo a ver más allá de su fachada externa. Era un caballo que había sido rechazado, pero que, en su quietud y dignidad, había logrado expresar más que cualquier palabra podría haber dicho. Héctor, aún parado en su caballo, respiró profundamente, como si todo lo que había creído hasta ese momento estuviera siendo desafiado. No puedo decir que entienda completamente lo que estás diciendo, Lucía, dijo, su voz ahora más suave, menos autoritaria. Pero, tal vez te debo una disculpa. Lucía dio un paso adelante, sintiendo el peso de las palabras de su padre. A lo largo de los años, había tenido que enfrentarse a la fría distancia de Héctor, quien siempre había puesto el dinero y el poder antes que a las relaciones, antes que a los seres vivos que lo rodeaban. Pero en ese momento, algo había cambiado. Su padre estaba comenzando a ver el valor de la vida, no solo en términos de lo que podría generar, sino en lo que podría significar para él. No se trata solo de disculpas, papá, dijo Lucía con una serenidad inesperada en su voz. Se trata de ver más allá de lo que está frente a nuestros ojos. Se trata de comprender que lo que realmente importa no siempre es lo que se puede ver, sino lo que no podemos ver, lo que hay en el corazón. Héctor la observó, y por un instante, Lucía sintió que, por fin, su padre comprendía. La mirada que le dio no era de reproche ni de furia, sino de un reconocimiento silencioso de la verdad que ella había estado tratando de transmitirle durante tanto tiempo. Él había estado atrapado en su propia visión del mundo, y aunque no podía cambiar todo de inmediato, al menos estaba dispuesto a intentarlo. Quizás sea hora de que yo también cambie, dijo Héctor finalmente, bajando las riendas de su caballo y deslizándose con cautela hacia el suelo. He estado demasiado centrado en las cosas equivocadas. Lucía observó a su padre, con una mezcla de esperanza y cautela. A lo lejos, Tomás había estado observando la escena, pero se acercó en silencio al ver cómo la situación comenzaba a calmarse. Papá, no tienes que ser perfecto. Solo necesitas estar dispuesto a intentarlo, dijo Lucía, su voz llena de una comprensión que venía de años de lucha interna. Lo que está en juego aquí no es solo un caballo. Es la vida misma, el vínculo que tenemos con todos los seres que nos rodean. Héctor asintió, pero sus ojos, que antes reflejaban solo dureza, ahora mostraban una mezcla de vulnerabilidad y reflexión. Lo sé. Lo he aprendido de la peor manera posible. Pero quiero que sepas que, aunque no lo haya mostrado antes, siempre he querido lo mejor para ti. Lucía sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Había pasado tanto tiempo esperando que su padre dijera algo como eso, que ahora que lo había hecho, no sabía exactamente cómo responder. Pero en ese momento, lo único que realmente importaba era que la verdad había salido a la luz. Con una respiración profunda, Lucía se acercó a Valiente, acariciando su cuello con suavidad. Este caballo, papá, es lo que necesitamos. No porque sea perfecto, sino porque tiene lo que más falta nos hace, el valor de seguir adelante, sin importar los obstáculos. Valiente, como si entendiera las palabras de Lucía, movió la cabeza hacia Héctor, acercándose a él con una mirada calmada, pero desafiante. Héctor observó al caballo un momento más, esta vez con ojos más abiertos, y en su rostro se reflejaba una aceptación silenciosa. El animal no necesitaba ser curado, no necesitaba ser perfecto. Ya era todo lo que debía ser. Creo que,
tal vez sea el momento de dejarlo ser parte de nuestra familia, dijo Héctor finalmente, su voz firme, pero ahora llena de una calidez que Lucía no había oído en mucho tiempo. Una sonrisa se dibujó en los labios de Lucía. Gracias, papá. Eso significa más de lo que puedes imaginar. A lo lejos, el sol ya se estaba escondiendo detrás de las colinas, y la noche comenzaba a caer sobre el rancho. El viento se calmó, y el silencio que había rodeado esa conversación parecía ahora lleno de nuevas posibilidades. Lucía miró a Valiente, quien estaba de pie con dignidad, sus ojos brillando a la luz de la luna que ya comenzaba a emerger en el cielo. Este no era solo un caballo cojo, este era un símbolo de resistencia, de esperanza, de lo que significaba luchar por lo que era justo. En ese momento, Lucía sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ya no estaba sola. Y lo más importante, Valiente, el caballo que había sido rechazado, ahora era una parte fundamental de su vida y de la vida de su padre. Juntos, habían encontrado algo mucho más valioso que el dinero o el poder, la fuerza del amor y el respeto. El tiempo pasó, y aunque la vida en el rancho no cambió de la noche a la mañana, algo había cambiado en el corazón de Héctor. Con cada día que pasaba, se veía más cercano a su hija y, por supuesto, al caballo que había sido su mayor desafío, Valiente. El animal, que al principio había sido un símbolo de rechazo, se convirtió en una especie de salvador no solo de Lucía, sino también de Héctor. A medida que Valiente se recuperaba de las heridas del pasado, su cojera ya no parecía ser un obstáculo tan grande como lo había sido antes. En vez de ser un recordatorio de sus debilidades, su cojera se convirtió en un símbolo de su resistencia, un recordatorio de que las batallas más difíciles a menudo son las que definen el verdadero carácter. Una tarde de otoño, mientras Lucía paseaba con Valiente por los senderos del rancho, Héctor se acercó lentamente, observando a los dos con una mirada pensativa. El sol dorado del atardecer iluminaba el paisaje y creaba una atmósfera cálida y tranquila. Lucía, dijo Héctor, deteniéndose a su lado. He estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, sobre cómo te enfrentaste a mí, sobre el caballo, sobre todo. Y tengo que decir que me he dado cuenta de algo importante. Lucía lo miró, sorprendida por el tono serio de su padre. No era común que él se mostrara tan vulnerable. ¿Qué es, papá? Héctor miró a Valiente con una ligera sonrisa, una sonrisa que ya no era amarga, sino sincera. Este caballo no solo es importante para ti, también lo es para mí. Me ha mostrado que, en ocasiones, la fuerza no viene de lo que podemos ver a simple vista, sino de lo que está oculto, de lo que se forja en la lucha, en la perseverancia. Valiente ha demostrado tener todo eso. Lucía sintió como su corazón se llenaba de emoción al escuchar esas palabras. Papá, me alegra tanto que lo hayas entendido. Valiente no es solo un caballo, es una lección de vida. Nos ha enseñado lo que significa ser valiente de verdad. Héctor asintió lentamente, y por primera vez, parecía completamente consciente del profundo vínculo que había formado con el animal. Lo sé, y me ha hecho darme cuenta de que necesito cambiar. No solo por ti, sino por mí mismo. Lucía lo miró, sorprendida y agradecida por el esfuerzo que su padre estaba haciendo para crecer como persona. Nunca es tarde para cambiar, papá. Lo importante es que lo intentes. Esa noche, después de cenar, Héctor se acercó a Valiente en el establo, donde el caballo descansaba. A pesar de las dificultades de los primeros días, el animal se había ganado el respeto y la confianza de todos en la finca. Héctor, con la mano en el lomo de Valiente, murmuró con voz baja: «Te agradezco, caballo. Has hecho más por esta familia de lo que jamás imaginé». Lucía observó desde la puerta del establo, su corazón latiendo con fuerza al ver la escena. Era como si un peso se hubiera levantado de su pecho, como si el amor por Valiente hubiera transformado no solo a su padre, sino también a ella misma. Sabía que su relación con Héctor no sería perfecta de inmediato, pero había algo mucho más fuerte que los desacuerdos pasados: el entendimiento, el respeto y la apertura para cambiar. Con el tiempo, el rancho se fue convirtiendo en un lugar más lleno de armonía. Héctor comenzó a ser más presente en la vida de su hija, mostrando más cariño y dedicación, no solo hacia ella, sino también hacia los animales del rancho. Valiente, que antes había sido visto solo como una carga, ahora era un símbolo de esa transformación. Un día, mientras paseaban juntos por los campos, Lucía se acercó a su padre, que caminaba junto a ella, mientras Valiente trotaba suavemente a su lado. «¿Sabes, papá? Nunca pensé que llegaríamos a este punto,
pero me alegra tanto que lo hayamos logrado. Héctor miró a Lucía y sonrió. Lo sé. Yo también. Y sé que no siempre fue fácil, pero a veces las lecciones más difíciles son las que nos llevan a la verdad. Lucía sonrió, sabiendo que su relación con su padre había cambiado para siempre. Aunque las dificultades seguían presentes, había algo más importante que los obstáculos: la familia, el amor y el respeto por la vida, en todas sus formas. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados. Lucía miró a Valiente, quien caminaba a su lado con una dignidad que solo él podía transmitir. El caballo cojo había demostrado que, a veces, las apariencias engañan y que lo más importante no es la perfección, sino la capacidad de seguir adelante, sin importar las dificultades. Con una última mirada al paisaje, Lucía se sintió en paz. Sabía que, al final, lo que importaba no era solo salvar a un animal, sino lo que ese animal había logrado salvar en ellos, su humanidad. Y así, en el rancho de los Montenegro, entre los caballos y la tierra que los había criado, una nueva historia comenzó a escribirse. Una historia de redención, de amor incondicional y de lecciones que solo la vida, en su forma más pura y honesta, puede enseñar. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.